Para mí, el café no es un vicio, es la felicidad de todas mis mañanas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cafecito Financiero. Dijo Ralph Emerson, confiar en sí mismo es el primer secreto del éxito. Marilyn, hoy tenemos el privilegio de tener un conversatorio con un gran hermano, CEO de Don Pablo Café o Café Don Pablo. Una persona que admiro mucho por ser luchador. Así que preséntese a la audiencia, querido hermano. Ante todo, gracias por invitarme. Soy un fiel seguidor de ustedes, de su carrera, de sus proyectos y de este podcast. Mi nombre es Pablo Faña. Yo soy el creador de Café Don Pablo, empresario higüeyano, fajador, luchador, joseador, como dicen. Y obviamente en Cafecito Financiero para hablar de un tema que me apasiona, que son las finanzas. Las finanzas. Pablo, de verdad que un honor. Tú siempre has sabido lo que vales para nosotros, el cariño, el aprecio que tenemos para ti y tu familia. Amén. Pablo, Igualmente. entrando ya así en materia, para ti, ¿qué significan Dios y la familia? Dios lo es todo. Siempre le hago una anécdota de que en un momento de desesperación empresarial, que la pasamos todos los comerciantes, yo no encontraba una salida. Y un mecánico, que voy a decir su nombre, que fue el que me acercó al Señor, Pichardo, es el que tiene el taller ahí en la Gastón F. del Igne. Y yo estaba arreglando unos camiones y yo le decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Él lo ha intentado todo. Y me dice, no todo. Hasta me engranó. Y usted le puso su problema al Señor. Wow. Y yo le dije, no, varón, pero usted está fallando. Y él se fue y me dejó en mi oficina. Yo estaba solo. Yo me acuerdo que yo me arrodillé y le solté todo al Señor y le dije, te pongo toda esta carga. Wow. Y un problema que yo tenía meses, en 2 horas, se me solucionó. Yo dije, papá Dios, pero tú respondes rápido. Wow. Y así empezaron mis caminos en el Señor. Qué lindo, qué lindo. Pablo, y algo que también te identifica, que es la guitarra. ¿Qué significa eso para ti? La familia. Sí, la familia. Para mí la familia es lo más importante. Mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mi madre. Mi padre que hoy cumple años de muerto y la familia lo es todo. Porque el amigo se te puede voltear, pero quien siempre va a estar es la familia. 100%. Eso nunca va a fallar. 100%, muy lindo. Y nos consta que tú eres muy familiar realmente. Sí, gracias. Y como te decía, Pablo, la guitarra, porque yo sé que es algo también que a ti te identifica mucho. Ay, no, los libros y la guitarra son mi pasión. Leer y tocar guitarra. Y tú escribes. A mí me dijeron por ahí que tú escribes canciones. He escrito 2 o 3, pero se me olvidan. Y como me dedico más al comercio, pues ya he ido soltando un poco esa pasión, esperando en mis años ya mozos, que están cerca. Exacto. En las canas, que están cerca. Renovarme en ese aspecto. Pero la guitarra no la suelto nunca. Siempre ando con ella en el carro. A todo momento que voy, siempre me acompaña una de mis guitarras. Esa es tu hermana. Sí. Pablo, otra cosa que también te identifica, cuando yo escucho el nombre de Pablo, me viene de una vez café. ¿Qué significa el café para ti? Wow, el café viene de 3 generaciones. Mi abuelo de parte de padre, el señor Ulises Faña, empezó sembrando café en la montaña de Manabao y de Jarabacoa. Y después se mudó al pueblo de La Vega, que pertenece a esa parte. Mis tíos continuaron y obviamente yo trato de continuar ese legado familiar. Cuando nosotros íbamos a La Vega, yo siempre probaba el café y decía, pero que este café sabe diferente, este sabor es diferente, esto es único. Al punto tal de que traíamos funda de 5 libras para tener siempre. Pues yo empecé a trabajar en una marca de café que no era la mía, en mi compañía de distribución, que se llama Cefaca. Y viendo yo que estaba vendiendo todo ese café de una marca que no era la mía, le dije, pero venga acá. Nosotros tenemos café sembrado. Yo tengo la fuerza de distribución, que es lo más importante, tener el producto de la distribución. Vamos a crear una marca que sea un legado para mis hijos y mis nietos y los por venir. Y así nace el Café Don Pablo. Pablo, y tú diste una breve introducción de quién era Pablo Faña, pero yo quiero que tú profundices un poquito más. Para el que no te conoce, ¿quién tú podrías decir que es Pablo Faña? Bueno, en una palabra sería un fajador.
Un fajador. Y estoy trabajando, manteniéndome desde los 18 años. Cuando llego a la capital a estudiar, empezamos a trabajar. Y te puedo decir que lo he trabajado todo. Paralelamente, mientras estudiabas, Claro. trabajabas. Siempre había que hacerlo. Y cualquiera Fuerte. ve a Pablo de que es muy bien arregladito, empresario, y no saben que Pablo desde No, se los pasó. 18 años. Se pasó su lucha y eso sería una parte muy importante para todo aquel que vaya a querer emprender. Exacto. Entender que no hay atajos. Aquí todo el mundo quiere emprender y quiere poner un negocio a la primera. Comenzar Pero a lo grande. lo importante es adquirir primero las experiencias para que puedas poder manejar la empresa. Porque tener una Amén. empresa no es poner dinero y ponerla. Antes de la producción, la formación. La formación. Aparte de los estudios, la experiencia de calle. O sea, yo empecé como merchandiser poniendo la tica en las góndolas de los supermercados. Supervisor de merchandiser. O sea, como empleado también. Claro, empleado de empresas privadas. Claro, y duré muchos años. Después vendedor, supervisor de vendedor, gerente de venta, supervisor de zona, gerente de zona. Pero hoy te ven y piensan que tú heredaste No, empresas no, y que nada tú por eres el lado. un bohemio, ¿no? Yo heredé de mis padres, obviamente, las actitudes del trabajo porque desde niño me enseñaron a trabajar. Mis padres y mi abuelo, el señor Don Silvio Castro, Qué bueno, qué que bueno. voy eternamente agradecido por Nelson Faña, mi papá, y Don Silvio Castro, mi abuelo, que me enseñaron a trabajar desde chiquititito. Wow. Es importante escuchar eso porque, como te dije previamente, muchos piensan que tu éxito como marca, como persona, pues comenzó después de, pero No, tú has logrado quien tú eres hoy en fueron día. gente muy trabajadores, muy serios, y eso sí me enseñaron, la seriedad y el trabajo. Al punto tal que tú cada vez que me veas me vas a ir siempre trabajando. Claro. No, y dice Proverbios 22:1 que te identifica mucho. O sea, yo siempre que lo leo, yo veo a mucha gente. De más estima es el buen nombre, más que la riqueza. Y la fama o el legado, más que el oro y la plata. Eso es cierto. Y yo te conozco muy bien de que tú eres un filántropo. O sea, lo tuyo es de la gente. Lo tuyo es de la gente y soy testigo de eso. 100%. Amén. Pablo, yo tengo una curiosidad, porque yo soy un poco curiosa. ¿sí? Vamos a ver. ¿Tú soñabas con ser emprendedor? Jamás. Jamás. Yo me metí engañado. Ahí me dijeron, pon tu empresa para que descanses. O sea, hay emprendedores que Qué se horror. hacen. Mira, yo siempre digo a mis empleados, a mis amigos empresarios, que el que emprende, la gente ve al dueño de la empresa como el enemigo, como el que se hace millonario, Sí. como el avaricioso. Y no se está dando cuenta que, por ejemplo, el empresario, el emprendedor, el dueño de la empresa, es el último que cobra. Es el que absorbe todos los gastos, el que absorbe todos los riesgos. Y entonces, en vez de ser el que tiene el látigo para alar el caballo para que se mueva la carrera, realmente el empresario es el que mueve la carrera. Es el que sufre. Todos los sufrimientos, todas las malas noches, todo lo último de la ganancia viene siendo para el dueño de la empresa. Yo tenía un don Pedro, un señor que tenía un gift shop en la playa, que decía, los empleados, esto es del carajo. Tú le pagas todos los meses y cuando se van tú le debes. Sí. Y obviamente las leyes benefician al empleado y qué bueno, pero el empleador va abajo, siempre. Sí. Siempre. Uno tiene que ser muy persistente, entender que las empresas son como un niño, que los primeros 5 años tú tienes que ayudarlo a cambiarse. Claro. Ujú. Que de los 10 años en adelante tú lo vas soltando un chin, pero tienes que seguir dándole seguimiento, tienes que hacerle la comida. Y Y ya como de los 15 años en adelante que tú lo sueltas. Se sufre. Y más cuando vivimos en un país que la inflación sube. Porque imagínate, por ejemplo, este año, 2023, la inflación subió 2.663 pesos, según la opinión pública, ¿no? De la economía. Y esos empresarios que tienen empresas, pues evidentemente ya tienen una como decimos, una batalla a nivel del dinero, porque sus empleados se desmotivan, subiendo la inflación con el mismo salario. O sea, eso es un compromiso para mí que soy emprendedor de también aumentar salarios. ¿No? Y se han hecho aumentos de salario. De hecho, ahora en enero toca otro aumento de Otro salario aumento. por ley. Y eso lo absorbe es el empleador. Porque tú tienes más gastos con los mismos niveles de venta. Y entonces tú tienes que buscar cómo hacer ese rejuego para lograr una rentabilidad en la empresa
que te permita subsanar ese gasto extra y aún así obtener ganancias. Porque este es el único país donde tú tributas varias veces por lo mismo. Exacto. Tú le pagas el impuesto, pero después que tú le pagas el impuesto, a fin de año haces un impuesto sobre la renta de la empresa. Cuando tú vas a retirar ese dinero que tú te ganaste, tú como accionista tienes que pagar un impuesto al accionista, pero ya tú le pagaste impuesto a eso. Sí. Y después tienes que seguir pagando más impuestos a los pasivos. Hay un impuesto ahora que se inventaron nuevo, que es a los residuos sólidos. Que yo tuve que pagar 260,000 pesos Así. por residuos sólidos. Pagarle- Pero eso no estaba. A una institución pública hay que pagarle el 1% de tus ganancias, obligatoriamente, por solo tener un RNC o tener tu empresa con un registro No, si te pones a mercantil. poner los impuestos, cualquiera no emprende. Pero uno tiene que calcular todo eso en sus márgenes de ganancia. Claro. Establecer muy bien cuál es la visión que tú tienes. No hacerlo por capricho, Exacto, sino sacar muy bien tus números. Y si no es negocio, aunque te guste, no lo hagas. exacto. No lo hagas porque Hay vas a un perder. dicho, Y hay hacer un dicho crecer- que dicen, perdón, que planificación previa previene pobre desempeño. Exacto. Entonces, lo mejor es, como dice Pablo, me encantó eso, organizarte y ver cuál es la visión de lo que tú quieres emprender. No como tú quieres que sea, sino como es en realidad. Por eso una visión externa a los proyectos es tan importante. Cuando tú vas a iniciar un proyecto, tú te enamorado de tu proyecto. Sí. Yo Claro. quiero esto, yo quiero esto. Y empiezas a soñar y yo voy a lograr esto. Pero entonces una persona centrada, externa, que no tenga esa pasión, Sí. es importantísimo tener ese asesor, ese mentor. Yo pienso que cada emprendedor debe tener 2 o 3 mentores Sí. en los cuales pueda Escuchen compartir su bien ese proyecto. punto, muy interesante. Yo tengo mis mentores, yo tengo mis amigos que cuando voy a hacer algo me siento y les cuento, mira, ¿qué te parece esto? Y me dicen, mira, a mí no me gusta por esto, no me gusta por esto. Y yo trato de convencerlos porque estoy enamorado de mi proyecto. Claro. Pero al final yo siempre tengo que hacerle caso a los mentores. Eso es de sabios, Pablo, eso es de sabios, porque a veces uno entiende que porque somos los dueños, eso es lo que yo quiero, voy a accionar con eso. Pero me encantó realmente ese punto que tú acabas de decir. No, y todo lo que dice Pablo es con un compromiso de hacer crecer el negocio. Claro, tú adquieres un compromiso tan grande que tú no puedes pensar que la empresa es tuya. Exacto. O sea, de tu empresa dependen tus empleados, pero aparte depende toda la familia de tus empleados. Y tú no puedes jugar con eso, porque tú puedes desbaratar una familia completa con una mala decisión. Por la economía. Un matrimonio se divide. Imagínate que tú contratas un empleado que está en un trabajo muy bien y tú lo contratas y al final tú desbaratas la empresa, desbaratas el emprendimiento y el empleado se quedó por salir hacia donde ti, se quedó sin el trabajo. Entonces ya el hijo, la mujer, cuando viene a ver la mamá de la mujer, que todo el mundo se queda en el aire. Entonces tú tienes una responsabilidad. Y es muy triste. Pablo, hablando de café y viendo aquí el Café Don Pablo, ¿qué diferencia a Café Don Pablo de otros negocios de café? Excelente pregunta. Cuando decidí armar la marca de café, lo primero es que yo sabía que hay un competidor demasiado fuerte. Entonces, la única manera de tú tener éxito compitiendo con gente tan fuerte es teniendo factores diferenciadores. O sea, mi café es diferente en todos los sentidos del mundo de las demás marcas del mercado, porque, por ejemplo, empezando desde el tostado, cuando tú vas a tostar, tú puedes usar 3 métodos diferentes. El método de lavado, el método honey o el método natural. Todo el mundo usa el método de lavado porque es el más económico, es el más rápido, es el más seguro, porque lleva otros procesos. Yo uso el método natural. ¿Qué consigo con eso? Que tú puedas sacarle a la semilla del café notas, sabores diferentes, pero al mismo tiempo le añade dulzor. En el método lavado, como lo dice, se le saca todo el mucílago, que es la masa de la baya del café, se lava y después se tuesta. En el método natural se le deja todo el mucílago y ese mucílago, que es dulce, impregna la semilla en el tostado con un sabor más distintivo. Y si tu tostado, que el ideal en el caso de Café Don Pablo es un tostado medio, es mejor. Porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, el alto tostado no tiene más cafeína. En el alto tostado se pierde cafeína, el café te sabe a quemado y no se le sienten las notas al café ni se le siente dulzor. En el tostado medio tiene más cafeína, se le siente el dulzor y se le sienten todas las notas, pero un sistema más complicado. Porque si te pasaste con el tiempo de fermentación,
te va a saber amargo, te va a saber ácido, te va a saber malo. Pero si te pasa con el tostado, también. Entonces, es un proceso más delicado, pero que te aporta mayores beneficios. Entonces, hay cafés que cuando se enfrían, nadie puede probarlos. Mi café, cuando enfría en taza, mejora el sabor. Tiene baja acidez y no tiene amargor. Entonces, aquí te quiere decir que tú te lo puedes tomar sin azúcar y no te va a saber amargo. No es que te va a saber dulce. Si lo dejas enfriar, te va a aumentar el sabor, el sentido de dulzor. Te vas a sentir que tiene un chin de azúcar. O sea que si yo soy prediabético, ese café sin azúcar Es un éxito. es un Yo te éxito. voy a admitir algo, yo soy diabético. Y yo me tomo mi café sin azúcar y no me sabe amargo. O sea que Café Don Pablo nace por un motivo. Claro, yo ¿por qué? Duré 2 años Ajá. visitando La Vega, la fábrica en Santiago, buscando como el método perfecto. Primero probamos con el de lavado, después con el honey, después con el natural. Bueno, nos gustó el natural. Después probamos el nivel de tostado y empezamos a probar diferentes tiempos de tostado. No, este sí, no, pero súbele un chin, bájale un chin. Después creamos una curva de tostado, que fue la que nos gustó. Por ejemplo, no es que tú le pones fuego y le das para allá. Exacto. No, tú empiezas con un fuego alto y después lo bajas. Y el café es como el popcorn. Cuando ya está, hace el primer crack. Pero ¿qué pasa con eso? Si lo dejaste más tiempo, él se va a seguir quemando. Entonces tú tienes que pararlo Ese ratio y enfriarlo del tiempo. rápido para parar el proceso de cocción del café. Y en ese enfriado rápido, tú tienes muchísimas cosas. Entonces, ya en el secado con el aire, eso va botando una cáscara. Esas cáscaras del café se devuelven a las plantaciones vía el compostaje, creando un proceso totalmente orgánico de abono del mismo producto, sin tener que invertir en químicos, teniendo Natural. algo natural. Y es un café que se hace orgánicamente, como lo hacía mi abuela Palmira, de parte de padre, Dios la tenga en gloria. Así mismo lo estamos haciendo nosotros, porque ese fue el sabor que a mí me Qué gustó. lindo. Exacto. O sea que es el mismo sabor de aquel entonces. Claro. Duramos mucho para replicarlo. Pero El Pero se mismo logró. sabor. sí, claro, claro. La Biblia dice que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar en primer lugar. Y sabemos que tú eres un fajador, un luchador. Si te tenemos aquí, para nosotros es una honra. Y honra es reconocer el mérito de alguien. Y yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿cuándo fue la primera vez que Pablo Faña vio su primer ingreso? O sea, ¿cómo fue ese primer momento? No, el primer sueldo mío fue en la academia militar, que me lo dieron cuando me metí a cadete. Fue el primer sueldito. ¿Tú fuiste cadete? Sí, claro, yo he hecho todos los golpes. Hasta ahí llegó Pablo. Mira, no, mire, te voy a poner algo para que... Pablo, ¿cuáles sacar- fueron tus emprendimientos? O sea, No, tú- mijo. Primero como empleado, cadete. Luego de ahí empecé a estudiar medicina. Traté de hacerlo, lamentablemente la economía no me dio. Pero mientras empezamos a estudiar la medicina, pues yo incluso para poder costearme, nosotros embalsamábamos muertos en la morgue. Wow. Camarógrafo de televisión, camarero, bartender, Todo. salvavidas, agente de alquiler de un rencar. Yo he hecho de todo. De todo. Pero obviamente de la manera más honrada. ¿Qué pasó? Sí, Que amén. gracias a Dios, los jefes que tuve cuando empecé a trabajar fueron buenos mentores. Y eso es importantísimo. A veces es mejor trabajar con un buen mentor que con una empresa que te pague mucho. Exacto. Sí. Entonces yo tuve y fueron extranjeros los dos. Uno era boricua y otro era cubano. Entonces yo empecé trabajando en una compañía que se llama Interfoods. Que son la gente que traen al país la jamonada de Spam, el aceite de mazola, el clamato, el tabasco, la comida de perro pedigrí, whiskas. En ese momento tenían todos los chocolates de la M&M Mars. Y el señor Alberto Flores y Junior Cuadrado me fueron guiando. Cometí errores y ellos me guiaban. Y me guiaban y me guiaban. Y eso fueron como mi segunda familia. Ahí yo duré 6 años. Luego pasé a L'Oreal y ahí estuve con el boricua, el señor José Santiago. Y ese fue un padre para mí. Ese señor se preocupaba hasta si yo había comido, si llegaba bien a la casa y todo. Pero me fue llevando, me fue enseñando el negocio, a leer indicadores de ventas,
a leer, a desarrollar procesos. Y me convertí en un gran vendedor, gerente y supervisor en esa compañía. Ya ahí, de ahí en adelante, empecé a emprender propiamente. Pero si yo te digo con cuánto dinero yo empecé mi primer almacén, tú no me lo crees. ¿Con cuánto empezó Pablo Faña su primer emprendimiento? Con 20,000 pesitos. 20,000 pesos dominicanos. Yo agarraba y tenía un carrito en el cortecito y yo compraba mercancía, la distribuía huyendo. Con ese dinero volvía y compraba, en la compra y venta. Y yo, ese carrito, yo me puse así fuerte. Yo le daba vuelta a ese carrito, que eso daba pena. Y cogí ese sol en y ese capital iba aumentando, la reinvertía, las se ganancias. reinvertía todo. Eso es el crecimiento compuesto, que yo creo mucho en eso. En el interés de crecimiento compuesto. O sea, ¿sin salario o con salario? ¿Qué salario va a tener? Yo era un emprendedor. La empresa era mía. Iniciando. Y empecé. Y esa compañía terminó con más de 30 millones de pesos en inventario. ¿Es ese FACA? No, Cefaca empezó después. Fruto de ese crecimiento, pues las personas de La Toalla Nosotras se acercaron. Mira, estamos buscando un distribuidor en el este. Y en ese momento yo nada más me especializaba en Higüey y Bávaro. Ellos querían todo el este. Desde Guayacanes para acá, Guandolio, Los Llanos, San Pedro, La Romana, Tomayor, El Ceibo, Sabana la Mar, El Valle, Miche, Bávaro, Higüey, Nisibón. En fin, con sus campos y sus batallas. Y yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Yo digo, vamos a darle. Wow. Me impresiona, de verdad, escucharte. Mi familia duró 3 meses sin verme. Wow. Porque yo dormía en la empresa. En ese momento facturábamos a mano. Imagínate, cuando te llegaban 2,000 facturas, hacer la mano. Mi hermano y yo era 2 horas él, yo me tiraba un colchoncito, 2 horas yo. Y así. Y obviamente, gracias a la tecnología y a los conocimientos que uno fue adquiriendo y a la guía de nuestros distribuidores, pues entonces ya empecemos a automatizarlo todo. Ya nosotros no tenemos que hacer una sola factura, no tenemos que hacer, con un botón, ¡pra! Todo solo. Ya, todo funciona, automatizado. Y hoy por hoy, la compañía Cefaca es una de las compañías más grandes de distribución en el este. Y mira que nadie lo sabe porque yo no recibo personas, sino que nosotros vendemos en colmados, supermercados y almacenes y mis vendedores van a los sitios y mis camiones van. O sea, tienen una cartera. Hoy por hoy una flotilla de 12 camiones y 26 vendedores que se dedican a andar todo el este distribuyendo marcas reconocidas. Por ejemplo, nosotros somos los distribuidores en el este de La Toalla Nosotras, del Papel Familia, Pañal Pequeñín, Jugos Jumex, de los medicamentos Bayer, de la marca Constanza, del ajo Constanza, Peralta Fernández con su marca Plagox, y te puedo mencionar muchas marcas más con distribución exclusiva que mis vendedores son los que lo venden. Entonces, una empresa que la Joseador Don Pablo. No, realmente tenemos un orgullo higüeyano. Sí. Y una persona muy, muy motivadora, de verdad que sí, viniendo de abajo. 20,000 pesos dominicanos a convertirse en un distribuidor de más de 5,000 colmados, me dijeron. No, por en el ahí. interín de 6,000 y pico. 6,000 y pico subió. Ha subido. No, pero en el interín de eso se puso una bomba de gas, se pusieron cosas, se crearon otros negocios, porque sí aprendí de mis mentores. Y Warren Buffett también lo dice, que hay que tener varias fuentes de ingreso. Exacto. Fíjate que todo aquel gran empresario, aquella persona que ha logrado el éxito, diversifica su cartera de ingresos. Porque mira, ahora mismo en la pandemia, yo tengo un negocio en Bávaro que cerró en la pandemia. Sí, se invalidó el turismo. No, estaba todo cerrado. Tengo otro negocio que cerró, pero sin embargo, Cefaca se mantuvo abierto porque era productos de consumo masivo que estaba necesidad. Entonces, esa es la importancia de tener varios emprendimientos, Pablo. Sería esa una, pero también es otra, es que cuando un mercado te baja, el otro te sube. Sí. Bueno, porque el mercado es fluctuante. La Biblia dice en Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes el mal que viene sobre la tierra. Vino la pandemia. Sabiduría. Entonces, ¿qué yo aprendí sobre ese pasaje bíblico? Que debemos invertir en los 3. En el campo, en la ciudad y en el turismo. Porque como tú dices, si se invalida uno, pues que los otros 2 estén caminando. Sí. Y así también con las empresas, varios emprendimientos. Claro, yo soy fiel creyente de eso. No, y de hecho tú tienes un emprendimiento nuevo. Hace una semana abrí una tienda de pinturas. O sea que Pablo valga la promoción frente a Plaza París. Pinturas. Suprimax Paint. Y
Ese emprendimiento, ¿eso fue idea tuya? Mira, mi pastor, Rafael Castillo, si lo está escuchando, un saludo. Y Mi pastor también. Sí. Un gran abrazo. Me enseñó algo. Y me decía, cuando yo le decía, tengo miedo de empezar esto, y me decía, mire, para los que aman a Dios, todas las Amén. cosas funcionan para bien. Sí, Y cuando Dios te apoya, dale para allá. Entonces, esas cosas, todas me las mandó Dios. Porque, por Wow. ejemplo, Cefaca, me llegaron esas personas a mí. El local que está en el Boulevard, Café Don Pablo, Sí. me lo llevaron el negocio a mí. La tienda de pintura, la marca de pintura fue que se acercó a mí. Wow. No fue que yo lo busqué. O sea, la gracia. Todo eso de fue que me Dios. ha caído cayendo porque el Señor pone su gracia donde Él quiere. Y hay que estar en el lugar correcto, con las personas correctas y en el lugar, momento en el indicado. momento No, indicado. hay algo que a mí siempre me ha encantado de Pablo y de su familia, y es la humildad, lo desprendido que son con las personas. O sea, Pablo vive es ayudando, ¿por qué no lo dice? Eso está muy bien. Él es Pero humilde. es súper desprendido, Qué y va. eso me encanta de Pablo, y su esposa también es así. Y de hecho tú me recuerdas a mi padre. Mi padre tenía un lema que era el de Peña Gómez. Primero la gente. O sea que al final tú estás haciendo negocios para la satisfacción de la gente. Porque tus negocios son de necesidades Un gran amigo básicas. mío, comerciante prosperísimo de aquí de Higüey, señor Samuel Abreu, que es uno de mis mentores. Sí, amén. Donde yo tengo un problema que no encuentro, yo voy y me siento, Samuel. Un sabio. Sí, Samuel es una persona muy sabia. Me dijo, Pablo, sí, al que tú no le puedes hacer un bien, no le haga un mal. Exacto. Tú trata de ayudar que tú puedes. No lo puedes ayudar, no le haga un mal. Y con eso basta. No le haga daño a nadie, no engañe a nadie, no te quedes con lo de nadie. Porque así como Dios te paga al 100 por 1 lo bueno que tú haces, también te la cobra. Ujú. Por lo Sí malo. o sí, sí o sí. Dice, nosotros decimos en las finanzas que si los padres dominicanos criaran hijos que invirtieran en activos, en eso que pone dinero a los bolsillos, generarán hijos con riquezas, abundancias. Pero hay padres dominicanos que enseñan a los hijos a invertir en pasivos, en eso que saca dinero de los bolsillos. Y esos son hijos que con el futuro entonces van a heredar pobreza, porque los enseñaron a gastar, no a poner La dinero. mentalidad lo es todo. En ese sentido, ¿cómo Pablo Faña está educando a sus hijos en ese tema del emprendimiento? ¿Tú lo vas a dejar solos a ellos que decidan? Yo estoy tratando de meterlos en las empresas, pero honestamente es tan exigente que yo estoy tratando que ellos sigan sus caminos, su pasión. Yo los apoyo en lo que ellos quieren hacer. Amén. El hijo más grande mío está estudiando música. Música. Sí, está estudiando. O sea, salió a ti Sí, en él- ese él- sentido. pues, mejor que yo. Toca piano, bajo, guitarra. Es el más grande. Sí, Ariel. Ariel. Está estudiando jazz en la Universidad de Orlando. Él Wow. estaba en Tallahassee, pero ya está en Orlando. Y está siguiendo su sueño. Lo que sí le enseño es a crear activos. Eso Amén. sí. Sí. Enseñarlo que solamente creando activos es que tú vas a poder multiplicar las cosas. Que los pasivos es un veneno, un caramelo envenenado. Un carro, una pasola, ropas, esos son caramelos. Sin embargo, él, así como ya está, él está estudiando, pero él todos los fines de semana toca con una banda que él creó que se llama Lavender Jazz. Un Y líder. él se gana su dinero. O sea, ya le está Con 20 generando. años ya está Está generando. llegando la Sí, enseñanza, claro que sí. Pero que hagan lo que ellos quieren. Porque Sí. el problema es que nosotros, no, yo quiero que tú estudies contabilidad. Si no te gusta la contabilidad. Siempre y cuando con la orientación. La vida es muy ¿verdad? corta, No, tú y- vas a ser infeliz. Y si no hace lo que te apasiona, si no hace tu vocación, pues tú vas a ser una persona triste, No, y infeliz. tú puedes limpiar cristales. Si tu pasión es limpiar cristales, tú vas a ser exitoso limpiando cristales. Exacto. Y eso es libertad. Sí. Ahora, hay veces que yo me llevo de mi papá, hago lo que no me apasiona porque él es doctor, por ejemplo. Hago lo que no me apasiona y eso no es libertad, eso es Antes esclavitud. eso se usaba mucho en los tiempos de antes, que los padres le decían, no, yo quiero que tú seas esto y eso es lo que tienes que estudiar. Antes se usaba Generalmente, los hijos siempre tienen el deseo de satisfacer a sus padres y les gusta lo que crecieron viendo. Por ejemplo, a mí me gusta el campo porque yo me crié con mi abuelo visitando Exacto. el campo. Exacto. A mí me encanta el campo. El campo donde mi abuelo creció es mi sitio favorito para pasar los fines de semana. Exacto. Porque yo lo veía con esa alegría cuando llegaba ahí.
que ya yo me siento alegre cuando llego ahí. ¿Te gustaba? Cuando mi familia quiere que yo me sienta bien para cualquier actividad, me lleva a ese campo. Oye, porque te apasiona Es estar lo que ahí. me gusta. Bueno, en el sentido hay padres que sí ven el talento de sus hijos. Por ejemplo, mi mamá, recuerdo yo que cuando mi papá muere, 2001, teníamos 12 años, yo. En ese sentido, ella me pone una empresa de ropas. Y ella me dijo a mí ahí literalmente, tú vas a ser emprendedor, no empleado público ni privado. Y yo abandoné el emprendimiento y me fui al servicio público, o sea, a empresas privadas, a trabajar ya en la administración turísticas. Y como dije previamente, pues viví una esclavitud y un endeudamiento por no llevarme del consejo de la madre. O sea Pero que, adquiriste experiencia. exacto. Sí. Y hoy Importante. en día esa experiencia volvió a darme el emprendimiento que me profetizó la madre. O sea que a veces los padres, hay que llevarse de los padres, que ellos tienen ese sexto sentido, ¿no? Sí, sí. Eso, mira, eso no Sí falla. o sí. Yo, no, por no escuchar a mis padres, yo he pasado por muchas cosas. Ah, Porque ellos me decían, mi hijo, son mira. profetas. Y uno joven dice, no, papá no sabe Sí. cómo es el No mundo. sabe. Papá no entiende. Hoy yo digo, cuánta razón tenía mi papá. Y la verdad es que no hay como una edad para uno mirar para atrás y apreciar lo que de verdad Si vale el la tiempo pena. no regresa. Pablo, una cosa. Tú siempre vives como pensando, ¿en qué voy a emprender ahora? ¿En qué voy a emprender? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? ¿Cuál es mi Voy a próximo tener- paso? Dime, tú vives pensando en Mira, eso. todas las mañanas yo me levanto y yo digo, ¿cómo yo puedo mejorar esto que estoy haciendo? Por ejemplo, hace unos años yo dije, ¿cómo yo puedo bajar los gastos en la empresa? Exacto. Y voy y veo el printer que sacaba 3 copias, rosado, amarillo y blanco. Y yo le pregunto, ¿y esa copia qué se le hace? No, los choferes la botan. Y la otra, la guardan en una caja. Digo, pero ve acá, ¿cuánto cuesta ese rollo? 200 pesos. ¿Y cuánto cuesta el térmico? 75 pesos. Espérate, aquí hay un ahorro. Claro. Entonces, y el chofer la bota y la otra la guarda, compré un disco duro, guárdame la factura aquí digital, Digital. y déjele la otra al cliente. Se le hace carpetas. Eso terminó ahorrándome 12,000 pesos mensuales en papel, Ah. que cuando tú le sacas al año, era 100 y pico Un mil de dineral. pesos de ahorro. Exacto. Y así uno empieza a ver por dónde uno puede mejorar las cosas. Y yo siempre estoy buscando cómo yo voy a mejorar mis ingresos, cómo yo voy creando más pasivos, cómo voy invirtiendo Muy bien. lo que pueda caer, cómo voy a organizar. Gracias a Dios mi esposa me ha ayudado mucho en esa parte, y es que lo que no se planifica, en administración, en la universidad te decían que lo que no se mide no crece. No crece. Entonces, si tú no llevas un presupuesto de tus gastos, No el personal, sino el empresarial. los dos. Porque hay gente que tiene un solo. Pero la gente cree que un presupuesto es anotar un papelito. No, te tienes que ser No. consciente de Sí. cada uno de Escribirlo. esos gastos. Y anotando cada vez que lo gasta. Claro. Y anotando cada vez que le entra. Y guardándolo, porque el dinero que está en el bolsillo. No, y algo que yo sé que Fran iba a decir era de que el empresarial es uno y el personal es otro. Claro, porque el presupuesto es un plan coordinador de los ingresos versus los gastos. Y el presupuesto se debe hacer con un objetivo, crecimiento. Claro. Crecimiento, o sea, usted va a ver ahorros, reinversiones, fondos de seguridad. Yo sé que, por ejemplo, Analizar las deudas malas. anual. Porque hay deudas buenas y deudas Sí, malas. Exacto. Pero anual vienen situaciones atmosféricas que tú dices, bueno, si el ciclón, por ejemplo, me daña tal cosa, yo tengo que tener un fondo de emergencia de seguridad. Y muchos emprendedores, empresarios, a veces no tienen ese almacenamiento. Tienen que usar sus bolsillos, su capital de inversión. Porque entre los dueños de negocio es muy común de no ponerse un sueldo. Si no, necesito algo, lo tomo de la caja del Ajá, negocio. exacto. Entonces, gracias a Dios, yo siempre he tenido un sueldo. Claro, yo Y aconsejo todo eso. lo que me sobra, yo lo vuelvo y lo reinvierto Claro. en mi negocio. Claro. Compro camiones, mejoro aquí, Que hago es lo aquí. Exacto. recomendable. Reparación, siempre hay mantenimiento de vehículos, de Ah, no. estructuras. Gasto de El mantenimiento. gasto más alto siempre es reparaciones. De reparaciones. Pablo, ¿y qué tú le recomiendas a una persona indisciplinada que quiere Wow. emprender? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tiene que, y este consejo es de Samuel Abreu, ¿eh? De Samuel Abreu. Sí. Sincerizarte contigo mismo. Eso es lo más difícil de la bolita del mundo. Porque, óyeme, cuando yo tuve que sincerizarme con mi finanza, yo me enojé conmigo
Y cuando otra persona me lo decía, yo quería discutirle que no, es que tú no entiendes. Y él me decía, pero es que sincerízate, porque no vale la pena. Sí. Tú vivir el sueño, ¿no? Porque yo voy a gastar esto, porque el mes que viene yo voy a vender más. Claro. No. Tienes que sincerizar a tu realidad actual. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Y cuando tú te sincerizas, vas a tener que tomar decisiones muy duras. Vas a tener que cortar gustos y privilegios que tú tienes. Claro. Vas a tener que deshacerte de personal indeseable. Vas a tener que fajarte más, trabajar más tú y tener mayor control. Porque tener una empresa realmente es retador. Porque si tú le dejas a otra persona el control de tu empresa, obviamente al final vas a terminar engañado. Claro. Nadie le va a doler tu empresa como Yo tú. conocí una persona que un contador, por un error, él tuvo que pagarle a la DGI 18 millones de pesos. O sea que tenemos también que nosotros formarnos en otras áreas que tal vez no sea el talento de nosotros. No, pero anualmente yo siempre tomo 2 o 3 diplomados y talleres de actualizaciones en todas las áreas empresariales. Desde contabilidad, supervisión efectiva, manejo de empleados, administración, flujo de caja. ¿Qué tan importante, Pablo, es la formación en las ventas y el marketing? Porque vemos que tú eres un emprendedor, pero hay muchos emprendedores que tienen la idea, Dios se la revela, pero no saben vender, por ejemplo. Y esa distribución que tú tienes, 6,000 colmados, por ejemplo, ellos ni siquiera tienen una logística. ¿A quién le va a comprar? ¿A quién se la voy a vender? ¿A qué grupo va dirigido? No, ya, gracias a Dios, todo eso está segmentado. Pero en el caso de las ventas, tú corres el riesgo que si tú sueltas a un vendedor mucho tiempo y lo dejas solo sin una guía constante, Sí. los vendedores entran en modo toma pedido. Ajá. Y eso es peligroso. Sí. Porque tú vas a tomar lo que el capricho del cliente quiera. Claro. Pero un vendedor es aquella persona que ve una necesidad Sí. y trata de suplirla, aunque el cliente no sepa que la tiene. Entonces tiene que mantenerse motivado, tiene que medirse todo. Nosotros en nuestra empresa medimos desde las activaciones, la efectividad, el volumen, la colocación, la distribución de las líneas, porque hay productos favoritos. El vendedor desarrolla productos favoritos. Y tus demás productos, entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Te lo vas a fumar? Sí. No. Una empresa que para tener éxito necesita que todos sus productos salgan una rotación regular. Claro. El tener estancados te causa pérdidas materiales. Claro. Porque un producto que te dure más de 2 o 3 meses en un almacén, hay un costo de financiamiento de ese producto que tú tienes que cargarlo a la empresa. Claro. Y eso es lo que tú tienes que evitar. Si tu rotación está sana, pues entonces tu empresa va a estar sana. Y siempre hay un producto que es el que te da mayor rentabilidad. Y rotación, porque hay productos que te dan menos rentabilidad, pero envía el interés compuesto. Y digamos que un producto te deja un 15% de margen. Y hay otro que te deja el 30%. Pero ese del 30% tú lo vendes una vez al mes. Y el del 15% lo vendes 4 veces al mes. Ya tú no puedes calcular el margen del 15%, No. sino del 60%, 15 por 4. Entonces, ese producto de 15, si rota en un mes más que el otro, te deja más ganancia que el otro. Exacto. Entonces, esa es la belleza del interés compuesto. Entonces ya ahí es en el conocimiento. Ya tú sabes, entiende que ese producto tienes que incluso rotarlo un poquito más, porque Claro. te da mayor rentabilidad y tiene más salida. Eso es todo. Hay que medir muchas cosas. Exacto, el control del Es producto. mucho. A veces uno se siente y dura 3 días nada más midiendo. Y para eso tenemos supervisores de almacenes que saben que llevan ese control de No, inventario. y los ERP de ahora, los programas de ahora También. modernos, tienen muchas herramientas que te facilitan. Antes había que hacerlo todo a mano. Claro. Sí. Yo recuerdo cuando era vendedor que yo pasaba los pedidos por un fax en Codetel ahí frente a la basílica. ¡Chu! Pero ahora es por el celular. Sí, Y todo una vez digital. Más cómodo. La tecnología solamente hay que saber manejarla. Ha venido. Y esto de la inteligencia artificial a futuro proyecta demasiadas cosas. Exacto. Esto va a romper dentro de 5 o 10 años. Yo digo que el esquema de venta va a cambiar al 1000%. Incluso para hacer censo. Yo pongo un negocio de helados, por ejemplo, o de café, así como tú, y yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un estudio de mercado de la Eso zona existe. central. Eso existe. El programa que yo tengo lo hace. Pero Incluso eso mis es clientes están georreferenciados con GPS. Yo te digo Ajá. dónde están, la frecuencia. Yo le digo, sácame un listado de los clientes que no me han comprado tal producto en este mes. ¡Fuop!
Pero hay gente que se ha quedado atrás y no han creído en la era digital. No hay que creer, porque te baja mucho el gasto. La mayoría de tus ventas son presenciales o digitales. Son presenciales porque de esos 6.000 clientes, 6.000 y pico clientes, por lo menos 5.500 Exacto. son colmados. Son colmados. Aunque ya los colmados han entrado en la digitalización. Ujú. Yo noto, por ejemplo, el tipo del colmado de mi casa, tienen todo el mundo y manda un BC de WhatsApp. Llegaron la chuleta y te manda la foto de la chuleta. Dice, ay, qué bonita, mándame media libra. Mándamela, ve. O sea que se necesitan las dos Qué paralelamente. De hecho, los pedidos por teléfono me dicen, mándamelo por WhatsApp, que es más rápido. Yo creo que ese ha sido tu éxito, la sabiduría que Dios te ha dado en el mundo de los negocios. Se sufre porque tú has llorado. Tú has llorado, ¿no? Porque no, a nivel de llorar no, pero me he puesto triste. bueno, el que ama un negocio, un emprendimiento, se pone me he triste. puesto triste. Sí. Se me ha Pero bajado el ánimo muchas veces. la Biblia dice que la aflicción es para el que está vivo. Y eso sí es temporal. Porque entonces uno ve el gozo, la alegría del Señor. Él no te da nada con tristeza, sino con alegría. Un amigo mío músico, Alexandro Seguí, cantante cubano muy bueno, me dijo una vez que la dureza de estos tiempos no daña la ternura de tu corazón. Amén. Entonces, tú vas a encontrar mucha gente que te va a engañar, pero no por eso tú debes de cambiar tu esencia. Exacto. Entonces, Dios da con la intención que tú lo des. A veces yo le doy a una gente una cosa y me dice, no, eso es para fumárselo de droga o para otra cosa, sí, para sí. jugarlo de la banca. Digo, bueno, Tú tienes un esa es su propósito. bendición. Claro. El Señor ve la intención con la que yo lo hago Claro. y yo recibo mi bendición. Claro, claro. Y tenemos que tener fundación en la parte personal, pero también empresarial. Marilyn y yo, por ejemplo, como matrimonio, tenemos una fundación, pero en la parte empresarial también otra. O sea que de nuestros ingresos, una parte va a Dios, una parte a la comunidad y una parte a la familia. O sea, Dios satisfecho, comunidad satisfecha y familia satisfecha. O sea, Amén. tú eres pleno. O sea, al final de la jornada, Pablo... Se vuelve mejor así. Claro. ¿Qué mensaje tú le das? Hablando ya de tristeza, hay muchas personas que hoy en día se sienten estancados laboralmente, financieramente, espiritualmente. Personas que creen que ya no hay esperanza financiera porque el gobierno no lo ayuda, porque el jefe no le aumenta el salario. Y yo conozco la historia del coronel Sanders, KFC, ¿verdad? Esa parte de la comida rápida, pollo frito, que él dice la historia que a los 40 años él descubrió un secreto en un sazón de 11 hierbas, y él la mezcló y se la colocó al pollo frito. Y eso fue un palo, él como cocinero de esa cadena, hoy en día multimillonario, segunda cadena de franquicias a nivel mundial. Un hombre que tenía mala economía, no llegaba a fin de mes, según la historia, a una edad ya madura. Entonces, ¿qué Pablo Faña? Que yo sé que Café Don Pablo, ¿a qué edad llegó? Café Don Pablo que tiene son como 2 años y medio que salió. O sea que tú eres el testigo más grande. Es el coronel Sanders Higuayano. Pero no con 60, tú eres Pablo no entonces llega a el 60. Guardando toda la distancia. Exacto, entonces tú eres el coronel Sanders para esos emprendedores que hoy necesitan escuchar de una persona con testimonio como tú de qué se debe hacer, cómo debemos tener nuestra mentalidad. Llega un momento en que desesperación sentimos todos. Nunca en la vida todo el mundo tiene siempre éxito. Claro. En algún momento hay un setback que te pone a ti a pensar que tú no lo vas a lograr. Claro. Lo primero que yo hago, que vi que me funcionó y veo que nunca me falla, es colocarle el problema al Señor, ante el Amén. Señor, y decirle, Señor, aquí está este problema. Te tengo las Tu cargas hijo aquí. no me dejes caer en vergüenza. Ayúdame que yo con mis fuerzas no puedo. Amén. Cuando tú admites que con tu fuerza no puedes y con la del Señor sí, Amén. pues obviamente ahí tú te vas a sentir totalmente renovado. Si lo haces de corazón, tú te vas a sentir más tranquilo. Claro. Y te aseguro que va a empezar a germinar una idea. Y lo segundo, mucho más importante, es que acostado en tu casa deprimido no vas a llegar a ningún lado. No, hay que buscar Usted solución. tiene que poner los pantalones y usted tiene que salir a la calle y hablar con las personas y hablar claramente, dar la cara. En algunos momentos de mi vida como empresario he tenido que decirle, mira, no te puedo pagar hoy, te pago la semana que viene. Claro. Y eso quizá a uno le da vergüenza. Hay mucha gente que ni coge Sí. en el teléfono. Exacto. Y eso es un error.
Dele la cara a todo el mundo y lo van a tener como un hombre serio, como un hombre responsable. Y fájese a trabajar. Cuando las cosas se ponen difíciles, yo trabajo 3 o 4 veces más de lo que yo trabajo normal. Porque lamentablemente lo único que cae del cielo, después de la gracia de Dios, es el agua. Exacto. Y tú tienes familias. No te debe de tener. Y de hecho tú eres un líder porque mucha gente te sigue. Y debemos cuidar, ¿verdad? Ese crédito. Espérate. Y la regla del hoyo. La regla Esa del regla la hoyo. aprendí yo con Junior Cuadrado. Pablito, me decía él, ahora los cuadros. Pablito, oye chico, cuando tú tengas un hoyo, lo primero que tú tienes que hacer es dejar de cavar. Porque si sigues cavando, el hoyo se va a poner más grande. Ay. Páralo ahí mismo en seco. No venga a coger un préstamo para pagar otro préstamo. Párate en seco. Buen consejo. No sigas consejo. cavando. Que es mejor detenerse a tiempo que seguir cavando. Porque el hoyo va a ser más difícil. Hay muchas personas que les gusta seguir cavando. Ay, Bueno, y la Biblia habla de Caleb. Dame ese monte. dame Y ese a mí me monte. gustaría que antes de que tú te vayas, tú me toques esa canción. Yo no tengo ningún Que problema. de hecho, Pablo, para el que no, juntos una vez. para que el que no sabe, yo que no soy músico ni soy adorador, don Pablo me puso a mí a tocar, a cantar esa canción. Y para mí se quedó marcada en mi corazón. Y cada vez que yo la escucho, recuerdo a esas personas que hoy en día, a sus 50, 60, 70 años, no han logrado nada. Dios le dice, ese monte es tuyo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. A ver si la guitarra se oye. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré las promesas, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que te haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Que ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara. Que mi voz ha cambiado y que no es el mismo mi caminar. Que malgasté mis fuerzas, que en vanidades la dejé ir. Que digan no a mis sueños, que se ha pasado del mes de abril. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré las promesas, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Dele, hermano. Y mi bandera he de alzar. Gracias, Pablo. Aleluya. Qué bonito. Amén. Gloria a Señores, y Dios. con esto terminamos. Muchísimas gracias por compartir un episodio más. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Desde el mismo centro de Providence, Rhode Island, Radio TV de IMAX. Tan original como tú, Radio TV de IMAX. La que te gusta.